A lo más importante, digo yo de esta manera, a lo más importante acontecimiento de los últimos tiempos que señala la pronta venida del Señor. Evidentemente, si les gusta leer el diario, los asuntos políticos y los sucesos que pasan en el mundo entero, pueden darse cuenta que las señales proféticas se están dando en este tiempo. Los sistemas económicos, el sistema social, la pandemia y todas esas cosas son verdaderamente señales de que el fin de la humanidad, no hablamos del fin de la humanidad como perecer y que se acabó todo, sino del sistema que rige el mundo entero, se está acabando. Y necesita un nuevo sistema, y el nuevo sistema, el único que puede traer es el Señor Jesucristo. Y Él lo prometió, Él dice en su palabra, las promesas del Señor, cuando estuve en la tierra, dice, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Voy y vengo a vosotros, un poquito y no me veréis, y otra vez un poquito y me veréis, porque yo voy al Padre. Otra vez os veré y se gozará vuestro corazón. Esta porción bíblica son palabras que el Señor dijo, prometiendo y comprometiéndose a volver. Para entender un poco las profecías, yo decía la semana pasada que tenemos que revisar un poco la historia de la humanidad, porque la historia de la humanidad no está ajena a los sucesos bíblicos. Por ejemplo, nunca hablamos de los imperios que pasaron por la tierra. Sin embargo, todos estos imperios están profetizados de antemano. En el libro de Daniel, en el capítulo 2, van a encontrar a este siervo de Dios, este profeta, desarrollando un sueño del rey de Babilonia que había invadido Israel. Dios lo utilizó para disciplinar a su pueblo. Y este hombre tuvo un sueño muy raro, y se despertó alarmado. Y llamó a todos sus consejeros, llamó a todos sus sabios, videntes, para que le interpretaran el sueño que había tenido. Pero el problema es que ni siquiera se acordaba de lo que había soñado. Y cuando vinieron los magos, los adivinos, le preguntaron y le dijeron, bueno, cuéntanos el sueño para poderte dar la interpretación. Y Nabucodonosor, el rey, le dijo que no se acordaba. No se acordaba. Y hubo un intercambio, pueden leer el libro de Daniel, capítulo 2, de opiniones, y el rey terminó enfurecido, amenazando que a todos los magos del reino, si no le interpretaban el sueño, los iba a eliminar, los iba a matar. Y eso es donde aparece pues, la figura de Daniel. Le dicen al rey que hay un hebreo que puede interpretar, que cree un Dios que puede darle la revelación. Y le trajeron a Daniel. Estoy simplificando el relato, léanlo en casa, es muy interesante. Y resulta que Daniel le pide un tiempo para orar y para que Dios le revele el sueño y le dé la interpretación. Daniel va donde sus amigos, se junta con ellos y empiezan a orar y pedirle a Dios que le revele todo lo que el rey había soñado. Y Dios le revela a Daniel el sueño y la interpretación. Así que viene y le da al rey Nabucodonosor, le da el sueño, le dice que había tenido un sueño, ¿no? Y había soñado con un monstruo alto, gigante, que tenía la cabeza de oro, el pecho de plata, el vientre de bronce, las piernas de hierro, y finalizaba con los pies, los dedos de los pies, una combinación de hierro y barro. Y al lado una gran roca. Y entonces la interpretación que le da es que esa cabeza de oro era su reino, el reino de Babilonia. Y el segundo, en la historia vemos que es el imperio medo-persa, y luego viene el imperio griego, y luego viene el imperio romano. Y eso está en la historia.
ese sueño y esa interpretación y esa serie de acontecimientos es histórico porque está en historia y realmente eso es lo que sucedió. Le repito que estoy tratando de simplificar la historia para que veamos que las revelaciones proféticas son hechos históricos, no son cuentos ni leyendas como algunos dicen que la Biblia es un libro llena de leyendas judías. No es así, es historia. Y entonces le da la interpretación y a través del tiempo hemos visto que eso sucedió. Cuando cayó el imperio babilónico, que era la cabeza, vino el imperio medo-persa, y luego cuando cayó el imperio medo-persa, vino el imperio griego. Al caer el imperio griego, vino el imperio romano. Y eso subsiste hasta ahora. Y al final de ese sueño están los pies compuestos por hierro y barro. O sea, es una coalición de naciones poderosas con naciones débiles que tienen convenio. Y eso es lo que está sucediendo hoy en día, final de los tiempos. Países poderosos haciendo pactos con países pequeños, ¿no? Pero los países pequeños tienen gran número de ejércitos y entonces se está dando todo el sistema. Y lo pueden leer a través de las noticias, ¿no? No les explican eso desde el punto de vista bíblico, sino acontecimientos históricos, ¿no? Y lo que está sucediendo. Hace poco ustedes podían haber visto cómo huían de Kabul los afganos, ¿no? Y se subían y se trepaban al avión porque querían huir del país, porque hay un imperio viejo que está tomando nuevamente posición, ¿no? No sé cuántos han, levante su mano, cuántos han escuchado hablar del Imperio Otomano. A ver, ¿cuántos han escuchado del Imperio Otomano? No, ¿verdad? No tiene tanta importancia dentro de la religión, pero en la historia es importante. Al finalizar el Imperio griego, aparece en Turquía un nuevo movimiento, el Imperio Otomano, que eran turcos, que se empiezan a levantar. Y ese imperio llega a conquistar gran parte del mundo conocido. Es un imperio que duró 600 años y que solo fue derrotado allá por el año 1922, después de la Primera Guerra Mundial. ¿Cuál es la importancia para la historia de este imperio? Este imperio llegó a conquistar gran parte de Europa y la influencia de ellos fue colocar el Islam como la religión oficial. Y la meta de ellos es que hasta ahora persiste en su pensamiento que el mundo es para Alá. El mundo es para Alá. Y en eso ellos están trabajando. A diferencia de los otros medios que usaron la guerra para imponerse, ellos han usado progresivamente en el tiempo su población expandiéndose. Y hoy en día usted encuentra musulmanes en todas partes del mundo, ¿no? Y usted puede ver que estadísticamente las dos religiones más grandes del mundo es la católica y el Islam. Son las dos religiones más grandes del mundo. Son los que tienen la mayor cantidad de asociados, por decirlo así. Y ellos están ahora componiendo con el Papa Francisco el nuevo movimiento de la nueva religión. Lo han escuchado ustedes, el movimiento ecuménico, que está asociando al Islam con el catolicismo, con el hinduismo, con el budismo, para hacer una sola religión. Y eso es una realidad, lo pueden leer en los periódicos y ver cada vez que las noticias, ¿no? Y eso es el poder más grande que va a existir al final de los tiempos, y ya está compuesto prácticamente. Incluso van a construir un lugar para adoración de los judíos, otro lugar para adoración de los musulmanes y otro para los católicos, y todos unidos orando juntos para poder instituir o introducir en el mundo entero la nueva religión, que es el ecumenismo, y en la cual incluso muchos cristianos evangélicos han caído y están también asociándose a ese movimiento. La gente no le da importancia porque dicen este asunto de religión, pero no es religión. Son los sucesos que Satanás está moviendo para gobernar y conquistar el mundo. El propósito de Satanás es tener un solo gobierno, ¿no? Lo mismo que empezó allá en
Babilonia, en la torre de Babel, tener un solo gobierno. Y todos los movimientos que se dan, políticos, sociales, económicos, están llevados a establecer un solo gobierno, un gobierno poderoso, que lleva tres acciones, por decirlo de alguna manera. Un país, una nación o cualquier lugar se puede gobernar con tres fuerzas: el poder económico, el poder religioso y el poder político. Y esos hoy en día están caminando y ampliando sus tentáculos en todo el mundo. Tenemos el poder económico, que ya sabemos que el Fondo Monetario Internacional mueve la economía del mundo. Y luego viene el ecumenismo, que es el poder religioso que ya está asociado. Y el poder político es lo que llamamos el comunismo, que donde alguien se opone, ellos tienen el poder militar para reducir y para establecer su ideología. Entonces, estos poderes están caminando hoy en día y esos son señales que el Señor viene pronto, porque se está llevando a caos al mundo entero. Y otra de las señales que se ve en el tiempo, en la historia, es cuando el Señor Jesús tomó como ejemplo la higuera. ¿Conocen el pasaje? Mirando la higuera, dice el Señor, ¿no? Mirad que la higuera, cuando reverdezca la higuera, será el tiempo del final, después de Mateo 24. Y eso está refiriendo a algo futuro. La higuera representaba a Israel. Israel fue expulsado de su tierra en el año 70, ¿no? El general Tito entró a Jerusalén, mató a los judíos, los botó y los esparció por todo el mundo. Y desde el año 70 Israel no tenía territorio. Israel no tenía patria. Andaban los judíos esparcidos por todo el mundo y por todo el mundo perseguidos. Los que han podido ver la historia vieron la Segunda Guerra Mundial cuántos judíos asesinaron, ¿no? Los nazis, 6 millones de judíos. Y ese movimiento y esa señal de la venida del Señor es que la higuera reverdece, y la higuera representa la vida espiritual de Israel. Y esa promesa se cumplió en el año 1948. En el año 1948 Israel proclamó su independencia como nación. Y si usted viene al libro de Isaías, el capítulo 66, apúntelo ahí, versículos 6 y 8, ¿no? En la profecía de Isaías dice: ¿quién oyó cosa semejante? Concebirá la tierra en un día, nacerá una nación de una vez, pues en cuanto esto estaba establecido, nace la nación en un día. Y el 14 de mayo de 1948 nace la nación de Israel como república independiente. Profecía cumplida. Israel es una nación, está firme en su territorio, aunque lo atacan de todos lados, ¿no? Pero está firme, cumpliéndose la profecía que el Señor Jesús había dado, que Isaías había dado. La higuera, la nación en un día, ¿no? En el libro de Ezequiel ustedes van a encontrar que cuando esta nación nace, Dios invoca a los 4 vientos y dice: traed a mis hijos aquí, traerlos por el aire, traerlos por el viento, traerlos a este lugar. Y en el año 48 empezaron a regresar los judíos a Israel después de 2000 años. Venían en avión, en barco, y fueron poblando nuevamente a Israel. Hasta la Guerra de los 6 días de 1967, los que pueden haber leído acerca de la Guerra de Israel de los 6 días, que tuvo que enfrentar a 5 naciones árabes, millones de soldados árabes, y a una pequeña nación. Sin embargo, la mano de Dios estaba allí, y en 6 días vencieron a todos sus enemigos y reafirmó su lugar en el lugar que ocupa hoy día Israel. Y es más, después de 2000 años, después de 2000 años que fueron expulsados la primera vez de su tierra, Israel volvió a tener el lugar santo de la vieja Israel, donde ustedes pueden ver está lo que se llama el Muro de los Lamentos. No sé si alguno ha visto en figura, en cine, el Muro de los Lamentos. Después de 2000 años,
con el general Moshe Dayan, ¿no? Que tenía un parche en el ojo, ¿no? Con la victoria. Y esa victoria de hechos históricos y políticos en realidad son profecías cumplidas que señalan la pronta venida del Señor. Hoy en día estamos fijando los últimos movimientos en Medio Oriente, ¿no? En Medio Oriente ahorita Israel está pidiendo a los Estados Unidos que saque sus ejércitos porque va a defenderse sin ese que nadie lo apoye. Porque Irak está trabajando en hacer la bomba atómica con el propósito de tirarle una bomba a Israel y desaparecerlo. Es una promesa que se han hecho los árabes con Israel, desaparecer a Israel. Israel se está defendiendo. Y la profecía dice que un día Israel va a bombardear Babilonia. Y Babilonia es el nombre antiguo de lo que es hoy en día Irak, ¿no? Lo mismo que los nombres antiguos, le decía la semana anterior, ¿no? De que los nombres de la Biblia con el tiempo han cambiado, porque en aquel tiempo las naciones no tenían frontera. El que conquistaba un territorio era dueño del territorio, sin frontera, ¿no? Más bien ya después de la anterior a la Primera Guerra Mundial empezaron a dividirse. Por ejemplo, Persia se llamaba antiguamente, hasta el año 1936, el Imperio de Persia, pero en el año 36 el Shah de Irán le cambió el nombre de Persia a Irán. Irán es la antigua Persia. Y en la Biblia figura como Persia, pero Persia hoy en día es Irán. Y es enemigo de Israel. Es otro que está trabajando para destruir a Israel. O sea, el propósito son dos: terminar con dos grupos, con Israel y con la iglesia. Terminar con Israel y con la iglesia, porque son los poderes más grandes. La iglesia es el poder más grande que hay en el mundo, que nosotros no hemos percibido muchas veces. Hay muchos hermanos que creen que simplemente ser cristiano es practicar una religión, y no es así. El Evangelio es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, dice la Escritura. Y es un pacto de Dios. El Evangelio es el que da vida. Mientras los hombres fabrican armas para dar muerte, el Evangelio da vida. Y el Evangelio no está en manos de militares. El Evangelio está en la mano de cada uno de nosotros. Nosotros tenemos el poder de dar vida a la gente, predicando el Evangelio. Cuando predicamos el Evangelio, le estamos concediendo a la gente que lo escucha la posibilidad de tener vida eterna. Porque no hay de otra. Aquí no hay de otra. El mundo no se va a acabar. Dios lo va a reconstruir. Habrá, como han leído muchas veces en la Biblia, que dice cielo nuevo y tierra nueva. Es decir, todo va a ser deshecho y Dios la va a hacer nueva. ¿Por qué la va a hacer nueva? Porque Dios no pone parches. Dios hace cosas nuevas. Lo hace con nosotros, lo hizo con nosotros. Dice la Escritura, de modo que según Anticristo, ¿qué es? Nueva criatura. Tal vez nos miramos en el espejo así con nuestros añitos, no somos viejitos, pero para Dios somos nueva criatura. De modo que según está escrito, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Delante de los ojos de Dios somos personas nuevas, con eternidad. Este cuerpo tiene que acabarse algún día, ¿no? Nadie, decía mi papá, nadie nació para maceta, ¿no? Algún día este cuerpo, pero el que vive dentro, esta es nuestra casa terrenal. Nosotros vivimos en esta casa. Pero va a llegar el día que esta casa se acabe. Pero el que vive dentro se presentará delante del Señor. En Cristo, vida eterna; sin Cristo, condenación eterna. Porque la muerte no es cesación, como algunos dicen. La gente le tiene miedo a la muerte porque dice, muerto el perro, se acabó la rabia, ¿no? Y muerto ya se quedó. No, la palabra muerte, thanatos en griego, quiere decir separación. Cuando nuestro cuerpo se canse, termine sus días, y eso no está determinado por los años, porque mucha gente se va muy jovencita, ¿no? No es que desaparece, sino simplemente el cuerpo se separa del alma y del espíritu. Como dice la Escritura, el cuerpo vuelve al polvo porque del polvo fue tomado. Y el espíritu y el alma a Dios que lo dio. En Cristo, vida eterna.
Sin Cristo, condenación eterna. O sea, no somos lo que nos vemos en el espejo, somos lo que vivimos dentro. Y ese pacto se cumple a cada rato. Si no, vamos a los cementerios, ¿no? No conozco pueblos sin cementerio. Si alguno conoce pueblos sin cementerio, avíseme, pero yo no conozco un pueblo sin cementerio. Todos tenemos que llegar, porque es una ley espiritual. Dice la palabra de Dios que está establecido que el hombre muera una vez y después a juicio. Así que estos días se nos acerca. Pero en cuanto a toda la humanidad, la verdadera historia de la humanidad, no está como nos hacen creer de que hay una historia secular y una historia religiosa. En la historia secular entra todo lo que es política, historia religiosa, la religión. No es así, la historia de la humanidad es una sola. Empieza en el Génesis y termina en el Apocalipsis. Esa es la historia de la humanidad. No tenemos otra alternativa. La Biblia es el único libro, entre todos los libros de religiones que puede haber en el mundo, millones de libros religiosos, es el único libro que obtiene la información de toda la ciencia que usted pueda descubrir. Toda la ciencia está allí, en la Biblia. Todo lo que Dios ha hecho está allí en la Biblia. Por eso que el Señor nos manda a escudriñar las Escrituras. Escudriñalas, revísalas, léelas, métete en ellas y vas a encontrar muchas maravillas. Te vas a dar cuenta que nosotros los cristianos no somos cualquier cosa. No somos simplemente religiosos. Somos seres con eternidad. Somos seres eternos, que cuando dejemos este cuerpo vamos a vivir eternamente con el Señor. Eternamente, en gloria. Y en cuanto a los sucesos que vemos alrededor del mundo, pues son sucesos que se están generalizando día a día, que nos indica que el Señor viene pronto. Y el Señor no va a venir con una cruz, va a venir con una espada a ejecutar juicio. La tierra no va a ser condenada, la tierra está condenada por causa del pecado. La Biblia dice, sencillamente, que no hay bueno ni aun uno. Mas cuando todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Dios bendijo al hombre cuando lo creó, pero el hombre puso una barrera, la barrera del pecado, y Dios ha venido a rescatarnos. Dios ha venido a salvarnos. Jesús no murió en una cruz para condenarnos, murió en la cruz para salvarnos. Y Él está esperando que nosotros, que hemos recibido a Jesucristo, que ya somos camino a la gloria, al cielo, hagamos lo mismo con otra persona. Somos responsables y hasta a veces culpables de la condenación de los que nos rodean. Y yo decía la semana pasada que cuando estemos delante de Dios y Dios nos enjuicie, nos pregunte qué hemos hecho estando viviendo en el cuerpo, una de las preguntas, pienso yo, que puede ser muy terrible, es que el Señor te diga, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu papá? ¿Dónde está tu mamá? ¿Dónde están tus hijos? ¿Dónde están tus amigos? Porque cuando nosotros callamos, dejamos al amigo, al hermano, al pariente en condenación. Lo dejamos en condenación, porque el hombre está condenado por causa del pecado. Y lo único que tiene el poder para salvar es el Evangelio que tenemos nosotros. El Evangelio es poder de Dios, ¿para qué? Para la salvación de todo aquel que cree. Y nosotros tenemos el poder de salvación en nuestros corazones. El Señor viene pronto. El Señor viene pronto. Pero tenemos que darnos cuenta que no nos presentaremos delante de Dios con la mano vacía. Y no es que Dios espera que nosotros le demos algunos objetos de riqueza. Es de sabio ganar alma. Y es hermoso que usted pueda llegar a la presencia del Señor y que una gran nube de testigos que ustedes predicaron el Evangelio esté con ustedes allá arriba. Y eso es lo que Dios espera. Alma salvada. Si quisiera una pregunta, porque este es un estudio muy largo, porque los sucesos están a diario, pasan rápidamente, aún aquí en nuestro país. Vemos cómo hay una persecución encubierta. Se permite que los estadios se llenen de gente. Se permite que las cantinas abran sus puertas, pero no permiten que la iglesia lo haga. La semana antepasada condenaron a 6 años de cárcel a un pastor canadiense porque abrió la iglesia. Nosotros tenemos que tener cuidado aquí en la iglesia porque no vaya a venir a alguien y nos acusen de estarnos reunidos y nos cierren la iglesia.
hay una persecución indirecta. La plaga, es cierto que el COVID-19 existe, es cierto que existe, pero el Señor nos dio el antídoto. El Señor dijo, no temas, no temas. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo las sombras del Omnipotente. ¿Cuánto estamos cubiertos por la sombra del Omnipotente? Él nos cubre, Él nos guarda. No temas, todas. 365 veces aparece en la Biblia la palabra no temas. No temas. Y si estamos al abrigo del Altísimo, ninguna plaga tocará nuestra morada. El temor. Y son los elementos que Satanás está utilizando para reducir la población en el mundo. Ya eso es un hecho histórico. Había un secretario general de las Naciones Unidas, el señor Uta, allá por el año 1960-67, que en el programa de existencia humana, él propuso que la humanidad debía reducir 1/3 su población. Y ahora lo que hay es un propósito de reducir la población humana. ¿Cómo lo van a hacer? No lo sabemos, pero por lo menos la epidemia esta, pues está reduciendo bastante la población humana. Nosotros los cristianos estamos creyendo más, no estoy en contra de la vacuna ni las cosas que se están haciendo por salud, pero mi fe está en la protección de Dios más que en la vacuna o en cualquier medicina, ¿no? Porque el día que el Señor me llame con vacuna, sin vacuna, con COVID o sin COVID, no vamos, porque el Señor nos llama. Eso no quiere decir que se descuide, por respeto a la demás gente que tiene miedo, porque el temor hace que su defensa natural baje. ¿Cuántas cosas producen miedo? ¿Cuántos han tenido miedo alguna vez? Han tenido miedo. ¿Y qué pasa cuando tiene miedo? Nos enfermamos. Por miedo nos duele la cabeza, nos duele el estómago, nos duele la espalda, nos duele algo, nos duele. ¿Por qué? Por causa del miedo, por el temor. Y nos excedemos a veces en tratar de cuidarnos del miedo. El miedo solamente se cura con fe, con la fe que prometió. Y el Señor siempre nos está diciendo, no temas, no os afanéis, no te preocupes, ni por qué has de comer, ni por qué has de beber, no te preocupes. Eso es lo que dice el Señor. No os afanéis, no te preocupes, por qué vas a comer, qué vas a beber, no te preocupes. Porque Dios tiene cuidado de nosotros. Él sabe lo que necesitamos. No te preocupes qué voy a comer, qué voy a vestir, y eso hace la cosa del mundo, pero el Señor dice que Él sabe. Y que nosotros como padres sabemos lo que nuestros hijos necesitan, ¿no? ¿Cuándo son padres? Madres. Sabemos lo que nuestros hijos necesitan. Y no dejamos que se preocupen. Luchamos para proveerles. ¿Cuánto más Dios? Y Él nos dice, no te preocupes. Usted va a encontrar cada mensaje del Señor. No te preocupes. No tengas miedo. No tengas temor. Si Dios es conmigo, ¿quién contra nosotros? Si Dios es, ¿quién contra nosotros? Cuando el Señor te dice, humillado bajo la poderosa mano de Dios, ¿no? Nosotros tenemos un mal concepto de lo que es la humillación, ¿no? Cuando alguien nos dice algo, ay, me humilló, me está insultando, me está humillando, mentira. La humillación es hasta un acto de valientes. Lo que Dios está diciendo, si se humillara mi pueblo, si mi pueblo reconociera que fuera de mí no hay Dios, porque eso hace la humillación. La humillación nos hace reconocer que hay alguien mejor que nosotros y nos ayuda a no ser vanidosos. Y cuando dice Dios, si se humillara mi pueblo, si mi pueblo reconociera que yo soy el único y verdadero Dios, y no anda buscando en otros santitos, en otras cosas, alguien que le ayude, entonces Dios dice, aparte de tu pecado, y yo voy a sanar tu tierra.
Pero el orgullo no nos deja humillarnos. Humillarse es que reconocer que hay alguien mejor que yo, en cualquier área de la vida. Hay alguien mejor que yo. Y eso te produce algo que a Dios le agrada, la humildad. Y si se humillara en mi pueblo, Dios tiene el poder para sanar a nosotros y nuestra tierra, porque la tierra está enferma. Los que se dedican a la agricultura pueden darse cuenta que cada vez la tierra produce menos. Cada vez la tierra da menos producción, porque la tierra está enferma y la tierra está clamando, dice la palabra de Dios, por su redención. Está clamando para ser liberada. La tierra está condenada, la tierra está siendo castigada. Bombas atómicas, pruebas nucleares, en la agricultura pesticidas y cosas antinaturales, y la tierra se va enfermando. Los agricultores pueden dar el testimonio de que cada vez la tierra produce menos. Cuesta más trabajo cosechar cosas en el campo, porque la tierra se enferma y la tierra está clamando por su redención. Y cuando el Señor venga, no solamente va a venir a salvar hombres, sino va a transformar la tierra en un cielo nuevo y una tierra nueva. Para nosotros. Para nosotros. Para nosotros. Y si alguien quiere preguntar algo, y puedo responderle, si no, le recomiendo lean la Biblia. Lean la Biblia, dedíquenle al Señor. Yo le dije la vez pasada, el cristiano que no lee la Biblia no está dejando que Dios le hable. Y si el cristiano no ora, no está hablando con Dios. Lo único que tiene es una religión. Es religioso. Y dudo que sea hijo de Dios. Porque ¿qué hijo no quiere escuchar a su padre? Así que, hermano, todas estas cosas que están sucediendo están profetizadas. No hay nada de lo que suceda desde el mundo de vista político, social, comercial, económico, que no esté en las Escrituras. Se está cumpliendo todo lo que la Escritura ha dicho y el tiempo de redención está cerca. Y es más, no tengan miedo, porque el Señor dice, cuando veamos todas estas cosas, erguíos y levantad tu cabeza, porque el día de tu redención está cerca. Todas estas tragedias que aparentemente nos atemorizan, son los avisos que el Señor viene pronto. El Señor lo prometió. El Señor dice, el Señor no tarda su promesa. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza, sin fluctuar, que fiel es el que prometió. Y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Dios es fiel y lo que Él prometió, Él lo va a cumplir. Y Él dijo que vendría y va a venir. Los profetas dijeron que el Señor Jesús iba a nacer de una virgen y nació de una virgen. Los profetas dijeron que iba a nacer en Belén y nació en Belén. Los profetas dijeron que iba a morir y murió. Los profetas dijeron que iba a resucitar y Jesús resucitó. Ahora Jesús nos dijo que volvería por nosotros. Y Él va a volver. ¿Lo creen? Amén. Bueno, hermanos, ¿alguna pregunta? No permitan que simplemente yo haga un monólogo. Creo que estoy haciendo un monólogo. Diga, hermano. ¿Lo escucha, hermano?